un santo que nos muestra cómo realmente Dios acompaña a la iglesia, la guía y cumple la promesa que hizo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Salve María, queridos amigos de los Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a nuestro programa Caminando con los Santos. Hoy vamos a hablar de San Pedro Damián. En el siglo XI, en el año 1007, nace Pedro, un niño que queda huérfano a la temprana edad. Es cuidado por sus hermanos. Su hermano, uno de sus hermanos, lo trata súper mal, lo trata como un esclavo realmente, lo pone a cuidar de cerdos. Y lo tenía así. Hasta que un día pasó un clérigo por ahí, lo vio, se compadeció del niño y lo llamó, lo llevó a Roma, lo llevó a estudiar, le pagó todos sus estudios. Y resultó que el niño que cuidaba cerdos era una lumbrera de inteligencia. Entonces se destacó tanto que a los 25 años ya llegó a ser profesor de universidad. Y es en agradecimiento a ese sacerdote que nuestro santo va a adoptar el nombre de Damián, Pedro Damián. Cuando ya era profesor universitario, estaba impactado, digamos, chocado con ese ambiente mundano, alejado de Dios que había en todo su ambiente, digamos, académico. Y entonces estaba buscando entrar a una orden religiosa. Y es ahí cuando recibe la visita de dos religiosos benedictinos de la comunidad de San Romualdo, y le impacta ver esa transparencia de los monjes y saber de la rigidez de su obra, rigidez, digamos, de la fidelidad de su comunidad. Entonces entró ahí, se hizo religioso y se destacó súper bien en todos digamos, en el cumplimiento de la regla, siendo que era una regla muy estricta. En esos años de vida religiosa se dedicó mucho al estudio de las Sagradas Escrituras y los escritos de los santos. Esto le va a ayudar muchísimo para el futuro, ya vamos a ver en qué. Cuando fallece el abad de este monasterio, los demás religiosos lo escogen a él de abad. Y lo hizo, digamos, ejerció también esa función, que de ese monasterio surgieron otras 5 comunidades más, y él formó directamente a 4 santos que salieron de ese, digamos, del tiempo que él estuvo ahí de abad. En ese tiempo ya comenzó a destacarse, a ser conocido él por su sabiduría, sobre todo, porque mucha gente llegaba al monasterio buscándole para buscar dirección espiritual. Inclusive él le dio una penitencia a un obispo que se dedicaba, en vez de, el obispo es pastor, ¿no? Debe dedicarse al cuidado de las almas. Él se dedicaba al juego de ajedrez, jugaba ajedrez. Y San Pedro también le mandó una carta corrigiéndole, y le dio una penitencia. ¿Sabe qué penitencia le puso? Primero, que debía rezar 3 veces todos los salmos, son 150 salmos. Rezarlo 3 veces. Tenía que lavar los pies de 12 pobres y darle a cada uno una moneda de oro. Y claro, el obispo sintió eso como que un rechazo, pero asumió con humildad, se dio cuenta que era realmente el camino, adoptó la penitencia y cambió de vida. Y en muchos otros casos se notó esa sabiduría de San Pedro Damián. Entonces, en el año 1057 es nombrado cardenal y obispo de Ostia. Y claro, al comienzo no quería asumir digamos, ese cargo, pero se dio cuenta de que era Dios el que lo estaba poniendo ahí. ¿Para qué? Para ayudar a limpiar en la iglesia 2 vicios que se estaban metiendo con mucha fuerza. Primero, la impureza. Fue ahí que él escribió el libro Gomorriano de Gomorra, una de las ciudades que fueron destruidas por Dios cuando cayó fuego del cielo, azufre y todo. De Lot, recuerdan, ¿no? El sobrino de Abraham. Él escribió ese libro porque, claro, en Gomorra se cometía inmoralidad, impureza, así, sin límite. Entonces, ahí él atacó mucho la impureza, sobre todo en el clero, porque el clero estaba olvidándose entre comillas, estaba dejando de lado los juramentos y los propósitos, digamos, su obligación que tenían de mantener el celibato. Entonces la cosa estaba quedando medio nada, digamos, medio en ceros.
Entonces, él escribió a los papas, escribió cartas muy serias a 4 papas, ¿no? Sucesivamente, para que se corrigiese ese defecto, ese vicio, para que los papas proveyesen la manera de encaminar, ¿no?, otra vez al clero, a los eclesiásticos. Y el segundo punto que él atacó muchísimo fue la simonía. La simonía fue es un pecado muy, muy grave, muy feo, y que atacó mucho en esa época, sobre todo en esa época. Simonía viene de Simón el Mago, recordarán. San Pedro hacía milagros, ¿no? Están en los Hechos de los Apóstoles. Y de repente llegó Simón el Mago, un hombre que vivía por ahí, y le ofreció a San Pedro una retribución a cambio del don de hacer milagros. Entonces quería hacer milagros y le dijo a San Pedro: ¿por cuánto tengo que pagarle para yo también poder hacer milagros? Entonces, de ahí surge el término simonía, que es querer pagar, comprar cargos eclesiásticos, sobre todo eso. Entonces, mucha gente indigna de ser sacerdote, obispos, cardenales, por dinero, digamos por soborno, pagando a las autoridades, consiguen escalar en la jerarquía eclesiástica. Y eso es un mal tenaz, porque imagínense gente de ese género, de ese tipo, llegan a ser obispos, llegan a ser cardenal. Siento que deberían ser los pastores. Y claro, entonces la iglesia se queda casi sin guía, sin cabeza, sin las personas que cuiden de los fieles, cuiden de la propia iglesia. Entonces ese vicio está muy esparcido. Y San Pedro Damián luchó mucho y consiguió que los papas lo apoyaran. Inclusive el papa, que fue un año después de que muere San Damián, sube al trono de San Pedro, San Gregorio VII, que va a ser una persona muy santa, muy recta y muy radical, sobre todo en este punto. Y finalmente el papa Alejandro II, sabiendo que San Pedro Damián era una persona tan sabia, ¿no?, y tan santa sobre todo, lo mandó a Rávena, porque allá había habido un levantamiento. Imagínense, un obispo se había declarado en contra de la autoridad del Papa, entonces había incurrido en excomunión y todo. Entonces lo mandó para buscar reconciliación. Infelizmente, cuando San Pedro Damián llegó, el obispo había muerto ya, pero consiguió que todo su comité, su consejo, toda la gente que estaba con el obispo se retractaran, se corrigieran y asumieran otra vez la obediencia al Papa. Después de este episodio, de regreso a Roma, cayó enfermo y falleció el 21 de febrero del año 1072. Y ya solo en el siglo XIX fue canonizado y un poco después declarado doctor de la Iglesia. Entonces, recemos mucho a San Pedro Damián para que él nos inspire esa rectitud de alma y sobre todo esa radicalidad de llevar nuestra fe, llevar nuestros principios hasta las últimas consecuencias. Salve María.